Canarias 2.0. Lucha contra las plantas exóticas invasoras. Precaución en el mundo digital. El puerto, motor de la economía insular. Guarifa, una app para prevenir enfermedades. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. El Cabildo de Tenerife trabaja en la erradicación de plantas invasoras. Canarias cuenta con una rica biodiversidad natural y un amplio catálogo de especies protegidas y autóctonas. Cualquier cambio en los ecosistemas de las islas puede alterar su frágil desarrollo. La introducción de especies invasoras supone una seria amenaza que la globalización ha potenciado. El creciente intercambio comercial entre diferentes regiones del planeta facilita que se traspasen las barreras que limitan la dispersión natural de las especies, incrementando así el número de invasiones biológicas. En el caso de las especies vegetales, la entrada de estas plantas foráneas se suele producir a través de su introducción para el uso ornamental en la jardinería. Y si pensamos en una especie invasora que ha proliferado en todas las islas y crece ya de forma silvestre y sin control a pesar de todos los esfuerzos para erradicarla, esa es el rabo de gato. Es un claro ejemplo del peligro que supone para la biodiversidad canaria la introducción de una planta exótica invasora. Su eliminación del entorno natural supone un importante reto. Pero aunque es la más conocida, el rabo de gato no es la única especie exótica invasora que podemos encontrar en las islas. Estamos ante una especie que se llama cactus cilíndrico, está dentro del grupo de las otras cilindropuntias y demás. Es originario de Perú y en Perú puede llegar a vivir hasta una cota de unos 3.000 metros de altitud. Aquí en Canarias, pues el rango de ecosistema que puede afectar va prácticamente a todo, desde la costa hasta la cumbre, pero principalmente es en la zona bajas hasta los 300 metros de altitud, que afecta a lo que es el cinturón costero y también el cardonal tabaibal. En este lugar nos encontramos en un cardonal tabaibal que está en franca recuperación después de haber superado pues factores de presiones y amenazas. Y el origen de cómo llega esta planta aquí principalmente es a través de los restos de jardinería que no tienen una buena gestión. Es una planta que cuando llega al ecosistema tiene una capacidad de adaptación muy grande, tiene un desarrollo bastante importante y es una planta que es bastante agresiva, tiene unas púas muy grandes y no da ningún tipo de fruto comestible, con lo cual es una planta que la tenemos instaurada en muchos ecosistemas de Canarias y la intención es irla extrayendo poco a poco. Que es una planta muy agresiva, es muy pinchuda, tiene espinas de hasta 5 centímetros de longitud y que por lo general cuando algún operario se pica se suelen infestar, con lo cual es una planta que hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí tenemos una especie que es muy problemática, por ahora está en la isla de Tenerife, es Pluquea ovalis. Esta especie es de la familia de las asteráceas, produce una gran cantidad de semillas, que es lo que hace lo que le da esa gran capacidad de invasión que tiene. Aquí, por ejemplo, si vemos la especie, como la pluquea está desplazando a una especie como es el salado, que es una especie canaria. O sea, está en una zona de fondo de barranco, aprovechando la humedad de la que dispone, y va desplazando la flora. De aquí en esta zona no solo tendríamos la pluquea, sino hay otras especies como la cortaderia, que se ha convertido en un gran problema en las islas también. El junco, incluso tenemos pues alguna especie de palmera como la guasintonia.
Para controlar la afección de especies foráneas en el archipiélago, el Gobierno de Canarias cuenta con Redexos, la red de alerta temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras. Su finalidad es localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras. Redexo es la red de intervención de alerta temprana con especies exóticas invasoras aquí en Canarias. Actualmente nosotros estamos actuando con especies tanto de flora como de fauna. En este caso estamos aquí en la zona de Las Maretas haciendo un seguimiento en una actuación donde nos ha llegado un reporte de una especie exótica invasora como la Pluchea ovalis, y en este caso hemos venido a identificar esta especie para posteriormente ver qué actuación llevamos con ella, si la eliminamos según los protocolos que están diseñados para esta misma especie. La vecina tenía razón, aquí tenemos un ejemplar de Pluchea, está bastante ensemillada, así que nada, vamos a tener que... Además la ubicación fue exacta también, o sea que, y se ve que se está dispersando un montón por aquí, ¿no? Sí, hay bastante dispersión. Procedemos a eliminarle las semillas, vale, y a embolsarlas y ya después las eliminamos de raíz. A través de la red de alerta temprana utilizamos una aplicación sobre todo para divulgación e identificación de estas especies. En este caso el usuario debería descargarse la aplicación a través de Android o iOS, y una vez descargada debería hacer un avistamiento de esta especie. Ahí hay un catálogo de especies invasoras donde tú la identificas, la localizas, le sacas una foto justo en la zona donde la has visto, si es una finca, un espacio natural y demás, pues ese reporte nos llega a nosotros y una vez nosotros lo avistamos, lo verificamos y confirmamos que esa especie es invasora y actuamos sobre ella. Hay muchas especies que la verdad que el protocolo de actuación con ellas es muy delicado, entonces hemos de tener en cuenta sobre todo los protocolos que debemos utilizar con cada una. Sobre todo, pues si te hablo de una especie, en este caso la Pluchea ovalis, es muy mala de trabajar por el sentido de que se dispersa a través de la semilla, la semilla es muy fina, tiene un pequeño pelillo, entonces a la hora de trabajar con ella es delicado porque puedes llegar a mover esa semilla de un lado para otro. Para evitar la proliferación de estas especies en las islas, es fundamental hacer un correcto tratamiento de los residuos vegetales y de jardinería. Es importante que la gestión de los residuos de la jardinería, no solamente de las plantas cactáceas que se multiplican con mucha facilidad de manera vegetativa a través de trozos de restos de poda, sino cualquier otro tipo de planta que tengamos, hacer una buena gestión, no tirarlas en el medio natural, sino aquellas que por algún motivo estén dentro del catálogo de especies exóticas invasoras tienen que tener un destino que no es el propio campo. Tiene que ser gestionada de manera apartada y llevarla a los lugares adecuados para ella. Siempre que hagamos una poda, algún tratamiento en nuestro jardín, en nuestra huerta, pues lo ideal es no dejar, sobre todo tratar de manera adecuada los restos de poda, no depositarlos en el medio, en un barranco, aunque veamos que es una zona que en principio no tenga riesgo, luego realmente las especies luego se pueden dispersar, entonces lo mejor sería hacer un buen uso de esos restos de poda, llevarlos por ejemplo a un punto limpio o preparar los restos bien embolsados, no verterlos al medio directamente. Es necesaria la implicación de toda la sociedad en la gestión de este problema ambiental, delicado y de difícil solución, pero debemos tener en cuenta que nunca se debe actuar por cuenta propia en labores de control y erradicación de flora exótica. Una actuación incorrecta podría ser más perjudicial que beneficiosa. Existen proyectos de voluntariado ambiental para que las personas interesadas puedan integrarse en ellos y participar. Seguridad en la red.
A estas alturas, si te hablamos de la nube en un contexto tecnológico, ya sabes perfectamente a qué nos estamos refiriendo. No hay una única nube, sino muchas distintas, y en estas podemos almacenar información, gestionarla, acceder a todo tipo de servicios y programas sin necesidad de instalar nada en nuestro ordenador o nuestro móvil. Un ejemplo es el correo electrónico. Las ventajas que nos ofrecen son más que evidentes, pero también es importante tener en cuenta que existen riesgos, porque a pesar de su nombre, la nube no es un ente que está en un lugar indeterminado, sino todo lo contrario. Todos esos datos están en un lugar físico. Puede ser desde un ordenador hasta gigantescas naves con servidores donde se almacenan ingentes cantidades de datos. Y si no los protegemos adecuadamente, esos datos almacenados pueden ser objeto de accesos no autorizados, entre otros riesgos. ¿Qué podemos hacer por nuestra parte para mantenerlos seguros? Aquí entra en juego uno de los principales problemas, el robo de credenciales. Para evitarlo es importante cuidar las contraseñas de todas las cuentas y servicios en la nube que usemos. Crear contraseñas robustas que sean largas, combinando mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y, fundamental, activar siempre que se pueda el doble factor de autenticación. En otro programa te hablamos sobre esto con más detalle. Y muy importante, por favor, no las reutilices nunca. En ocasiones las filtraciones y robos de datos no dependen de nosotros, sino que son otras empresas que los almacenan las que sufren brechas de seguridad que nos afectan a nosotros de manera indirecta. Estos proveedores tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad, de proteger los datos, pero la realidad es que la ciberseguridad es muy compleja y hay que contar con este riesgo. Los incidentes ocurren. En estos casos, las empresas tienen la obligación de notificarnos y explicarnos cómo debemos actuar, además de llevar a cabo todas las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto en nuestros datos de ese incidente. Y por eso decíamos que es tan importante no reutilizar las contraseñas en más de una cuenta, porque si una de ellas sufre una filtración de datos y nuestra contraseña acaba en manos de ciberdelincuentes y la has reutilizado, pues estás poniendo en riesgo el resto de tus cuentas. Como recomendación, te animamos a visitar este sitio web donde puedes consultar si alguna de las contraseñas de tus cuentas ha podido ser filtrada. Tan solo tienes que introducir tus direcciones de correo electrónico y la web te va a indicar si alguna de las cuentas asociadas se ha visto afectada en alguna filtración conocida. Usa la nube con cabeza y keep safe. Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente el puerto de Santa Cruz de Tenerife es punto de escala de múltiples líneas marítimas que enlazan la instalación provincial con los principales puertos de Europa, África y América. La ubicación de Tenerife en un enclave intercontinental es sin duda un punto que juega a favor de nuestra economía, al propiciar los movimientos principalmente de mercancía entre los citados territorios. La presencia en nuestros puertos de consignatarios posibilita el impulso de estas visitas. Imprescindibles también son las empresas de transporte que desplazan a turistas a diferentes puntos de la isla. Gestionamos como unas 190 escalas, son 190 buques, de los cuales podemos decir que sale como una media de 500 clientes de excursión. Movemos como unas 200.000 personas al año. Sobre todo el turista británico, que es el que trabaja con nosotros, pues es un turista que le gusta conocer la isla y pasar un buen día también. Entonces, lógicamente, Tenerife tiene unos atractivos muy lindos que son las cañadas del Teide, el bosque de Taganana, pero un poco repartiendo las excursiones, lo que solemos hacer, aparte de estas que ya he mencionado, como son las cañadas del Teide, Taganana, también suelen ir a la parte del Puerto de la Cruz. Ahí solemos mandar un transfer, lo que es hasta el Puerto de la Cruz, en el cual la gente disfruta de un tiempo libre y hace un consumo ahí en la zona. Van a los bares, van a los restaurantes, las terrazas, por las tiendas, centros comerciales. La mayoría de las excursiones son de mediodía. ¿Por qué? Porque realmente los barcos a bordo ofrecen un servicio de todo incluido con cantidad de opciones para disfrutar a bordo. Sí es verdad que hay excursiones de día completo en las cuales se le lleva a almorzar la parte de Garachico, se le lleva a almorzar la parte del Valle de Orotava. Hay una excursión muy bonita que visitan una bodega en la cual le saluda al dueño de la bodega, se le hace una demostración ahí de cómo se elabora el mojo, nuestras riquísimas papas arrugadas, y posteriormente pasan a comer una diversidad de platos típicos aquí de Canarias. En todos los puertos existen empresas encargadas de gestionar la carga y descarga de la mercancía que transportan los barcos. Supervisan estas operaciones y contratan a los estibadores, que son operarios que desarrollan estas cargas, descargas y clasificación o almacenaje de diferentes contenedores.
Hemos hablado con el señor José Ignacio Uriarte, director de Terminal de Contenedores de Tenerife, quien nos explica la labor de su empresa. Somos una empresa de una terminal para atender las cargas y descargas de los buques portacontenedores y de carga rodada. Nos anticipan con un poquito de antelación que vamos a tener un barco para hacer la operativa o la operación que sea, puede ser descarga y carga o solo descarga o solo carga, cualquiera de las operaciones. Entonces nos pasan una lista de la operativa que van a hacer, pues van a descargar 800 unidades y entonces nosotros ya trabajamos con todo eso, con la autoridad portuaria, porque hay que informarle de la operativa. El barco atraca con ayuda de los prácticos y según las condiciones de tiempo y el tipo de barco que sea, también con intervención de remolcadores. Y una vez que atraca y se amarra, que es una operación relativamente rápida, ya empezamos con el turno de trabajo dependiendo de qué horario, porque los turnos están muy ajustados por los estibadores. El gobierno español tiene 28 autoridades portuarias por toda España y una de ellas está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de la que dependen el puerto de Santa Cruz, Granadilla, Los Cristianos, La Gomera, La Palma y El Hierro. El territorio portuario no pertenece al municipio en sí, entonces depende al ente público Puertos del Estado, de Madrid directamente, y por eso tiene que tener una policía especial en la que hacemos funciones de control similares a las que hace la policía local en su municipio, pero en nuestro ámbito de aplicación, que es el puerto. La ley de puertos nos da a nosotros la misión específica del control de tráfico terrestre y como tanto sí denunciamos. Sobre todo es el estacionamiento, ¿no? Cuando entran en el puerto y estacionan en sitios donde bloquean una operativa portuaria o algo muy importante, sí que se denuncian en los sentidos de eso. Ahora estamos en la sala de crisis, que es una sala que generalmente se usa poco porque al hacer actividades de control previo las emergencias son cada vez menos, pero es una sala en la que se reunirían todas las personas que gestionan una emergencia en el puerto, desde una contaminación hasta un problema de protección, un incendio, cualquier cosa que dure más de lo normal, pues aquí es en donde se sentarían desde el capitán marítimo, mandos de la Guardia Civil, mandos de Policía Nacional, presidente de la autoridad portuaria, director, para gestionar esa incidencia, emergencia mejor, ¿no? Salvamento Marítimo cuenta con un amplio despliegue de medios, tanto humanos como materiales, que incluyen medios marítimos y aéreos, además de los centros desde donde se coordinan las operaciones, bases estratégicas de almacenamiento y gestión y un centro de formación. Estas dotaciones, con los medios más modernos destinadas a la seguridad marítima, se mantienen y renuevan para mantener en máximos la calidad de nuestro servicio gracias a la profesionalidad de nuestras mujeres y hombres. Nos pueden llegar llamadas pues desde varios interlocutores y de ahí ya empezamos la dinámica de dar la respuesta más apropiada dependiendo de las condiciones de la mar, del tipo de barco que sea, de la zona en la que se encuentre, si es de noche, si es de día, en fin, ya barajamos todas esas variables. Las llamadas frecuentes son pues embarcaciones que se quedan a la deriva, de menor porte o que han salido los días que hay, los sábados, domingos, días de fiesta y tal, que salen igual más gente, más embarcaciones de recreo, pues sí, hay veces que esos son los que igual un poco más tenemos más número de emergencias, pero bueno, puede ser de cualquier tipo, desde vista de embarcaciones tipo patera, cayuca a la deriva, evacuaciones médicas como decía antes, o gente que desde tierra está viendo un barco como lo está sucediendo ahora que está parado y que hace tiempo que lo ve así y entonces pues que piensa que puede estar en peligro. Bueno, pues todas ese tipo de llamadas las gestionamos y le damos respuesta. En el ámbito de las competencias, la Capitanía Marítima de Tenerife es responsable de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y todo su mar territorial. Aquellas instalaciones que tengan que ver con el tráfico marítimo también es de nuestra competencia. Ahí podemos ejercer nuestras competencias, mejor dicho. Y la zona SAR, como te comentaba, que es donde nosotros tenemos la responsabilidad de salvar a las personas que estén
o los buques, o prevenir la contaminación, o luchar contra la contaminación en su caso, que España tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, pero en Canarias 1 millón, que es como el doble de todo el territorio nacional. Siempre vamos a atender una emergencia, siempre. Otra cosa es qué vamos a hacer durante esa emergencia. Si un barco tiene un problema, va a llamar por las vías que están establecidas por los convenios internacionales a nuestro centro de control, Salvamento Marítimo. Le informará de lo que está ocurriendo a bordo, de los problemas que tiene, y Salvamento Marítimo llamará al capitán marítimo que le corresponda por la zona. El capitán marítimo decidirá con Salvamento Marítimo qué medidas se van a tomar. ¿Qué puede pasar? Que un barco necesite recalar a puerto. Pues si es factible y no supone un riesgo para la población, para el resto de buques o para el puerto, se le puede dar esa autorización. Pero puede ser que un barco esté, por ejemplo, con una producción de nube tóxica que lo que debes de hacer es alejarlo de la población. No vamos a poner en riesgo a la población por salvar un barco. Entonces se pueden tomar otras medidas, como alejarlo, atacar ese fuego o atacar esa nube tóxica de otra manera. Entonces cada caso hay que estudiarlo y hay que ver todas las consideraciones y todo el contexto, porque no todos los casos los vamos a resolver igual. El puerto de Tenerife el año pasado tuvo más de 16.000 escalas de buques, pues es un número importante. Que los puertos de Tenerife movieron más de 6 millones de personas, pues también ese es otro número importante. Que se movieron, no sé el número ahora, creo que estaba en torno a los 7 u 8 millones de toneladas de mercancías. En una isla, en una provincia o en una comunidad autónoma insular como la que vivimos, el transporte marítimo y los puertos son fundamentales. Es la única vía, o la principal, con gran diferencia, vía de entrada de mercancías, pero también conectamos a las islas. La Gomera y el Hierro se suministran prácticamente el 100% a través de los puertos de Tenerife. El transporte de pasajeros es muy importante en la actividad turística que se desarrolla en las Islas del Hierro y la Gomera, y en La Palma también. Tiene mucho que ver con la actividad del transporte marítimo, pero también tenemos todo lo que es la actividad recreativa comercial que se da en el sur, el avistamiento de cetáceos, las excursiones, el alquiler de embarcaciones de recreo. Y probablemente en un futuro, si las cosas se siguen desarrollando como ahora, los puertos también serán proveedores de energía, habrá producción de energía en los puertos y probablemente sean fundamentales para todo el desarrollo de la eólica marítima. O sea, el puerto ha dejado de ser la puerta de entrada, ahora es mucho más que eso. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Tecnología aplicada a la prevención médica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada y del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, es uno de los socios impulsores del proyecto Guarifa, que propone el uso de la inteligencia artificial para la prevención de enfermedades crónicas. Financiado por la Unión Europea, la investigación la está desarrollando un consorcio internacional que incluye un total de 12 socios de 6 países diferentes. El proyecto fundamentalmente está orientado a detectar y prevenir los factores fundamentales de riesgo en varias enfermedades, centrándonos en diabetes y en cáncer de piel. Esos serían los dos objetivos fundamentales. Para ello utilizamos fundamentalmente inteligencia artificial. Entonces la idea es, usando grandes bases de datos, relacionarlas con los estilos de vida de una persona, de un individuo, ya no hablamos de pacientes, sino de usuarios, de tal forma que la información que introduzca, cotejada con la base de datos, combinadas con fuertes o con potentes algoritmos de inteligencia artificial, nos lleve a hacer recomendaciones de cambio de estilo de vida más saludable para prevenir las enfermedades en caso de que no las tenga, o si ya las ha contraído, pues intentar minimizarlas.
El objetivo principal es diseñar una herramienta digital personalizada que permita detectar en los usuarios una mayor predisposición a desarrollar una determinada enfermedad. Esta herramienta será accesible para ciudadanos y pacientes a través de la aplicación Guarifa instalada en su teléfono smartphone. Una aplicación móvil que sea atractiva, porque el gran problema de estas aplicaciones es que la gente las empieza a utilizar y después deja de utilizarla. Aquí, mientras más gente esté utilizándolo, más datos tendremos, y mientras más datos tengamos, mejor predicción y mejores recomendaciones podremos hacer. Pero sí, al final se centra todo en esta aplicación móvil de Guarifa, que pretende recoger los datos que introduzca el usuario, más los datos que vengan de diferentes wearables que pueda tener, como las pulseras que indican actividad física o algún sensor de glucosa o de ultravioleta, y eso combinado con datos ambientales. El hecho de tener un móvil ya nos dice dónde está la persona. No es la misma recomendación la que se le da a una persona que esté en Noruega, en el norte de Noruega, donde ahora ya prácticamente no hay sol y la incidencia ultravioleta es muy baja, que una persona que esté en el Ecuador o los trópicos, donde la incidencia de la ultravioleta, que es un factor importante para después la prevención del cáncer de piel, es mucho mayor. La idea es que este proyecto donde se va a centrar es en la prevención. Eso es algo muy importante. Si ayudamos a la población a prevenir enfermedades, aparte del beneficio directo que tiene para la salud de la persona, también aliviamos a los servicios sanitarios de un montón de futuros pacientes. El proyecto Guarifa, en el que participan investigadores de múltiples disciplinas, empezó su andadura en enero de 2021 y tiene una duración de 4 años. Bueno, este proyecto está casi al 50% entre médicos e ingenieros. Es una investigación multidisciplinar muy compleja. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido recopilar cuáles son los factores de riesgo más importantes para prevenir las enfermedades que estamos enfocando. Como he dicho, son diabetes y cáncer de piel. Entonces, con toda esta información, estamos viendo ahora cómo recopilar datos reales de grandes bases de datos, que no es tan fácil de hacer, y los estamos empezando a procesar con algoritmos de inteligencia artificial. Estamos intentando ver cuáles de esos factores de riesgo son los que son realmente importantes. A veces para un médico es muy sencillo decir, oye, pues mira, el abusar de tabaquismo, alcoholismo y una vida sedentaria evidentemente va a influir en un mayor riesgo de contraer diabetes, por ejemplo. Pero a veces hay factores ocultos, hay cosas que no se ven tan claramente, y ahí la inteligencia artificial podría jugar un papel importante. Podría aportar lo que se llaman patrones ocultos. Pudieran haber, no lo sabemos todavía con seguridad, pero pudieran haber otros factores que pudieran tener influencia en prevenir estas enfermedades, y es lo que vamos a intentar ver. Gracias a esta herramienta de evaluación de riesgos basada en el procesamiento automático tanto de datos generados por el usuario como de Big Data almacenados en un sistema central, se informará a los ciudadanos sobre el riesgo de desarrollar una determinada enfermedad de la que antes no tenían conocimiento, o sobre una ya conocida, con el fin de que la enfermedad no empeore. Canarias, como de costumbre, nos consideramos una universidad de tamaño relativamente pequeño. No somos la más pequeña de España, ni muchísimo menos, pero bueno, estamos un poco de la mitad para abajo y nos olvidamos de la importancia que tenemos estratégicamente, y además de la cantidad de investigación de calidad que se hace, tanto en ingeniería como en medicina. Entonces, el que hayamos conseguido este proyecto de la Comisión Europea, donde 2 de los partners son canarios y con gran peso en ellos, creo que nos sitúa en una posición muy ventajosa frente a lo que es Europa. Eso nos resulta muy atractivo, porque después tendrá una mejora directa en la sociedad canaria. Recordemos que en Canarias es una de las poblaciones en España con mayor índice de diabetes, por ejemplo. Otro problema de Canarias es que, debido a la alta insolación que tenemos, solemos exponernos muchísimo a los rayos ultravioleta, y eso aumenta la probabilidad de contraer cáncer de piel si no lo cuidamos. Entonces, hemos abordado 2 enfermedades que, siendo muy genéricas, son muy importantes también para las Islas Canarias. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del marco Horizon 2020. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, proyectando talento. Realización, grabación, edición, emisión en televisión y streaming. Producciones Ibora te ofrece estos servicios adaptados a tus necesidades. Cuenta con profesionales. Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.